T-Bar y Mace apuntaron a Drew McIntyre después de que el guerrero escocés consiguiera una oportunidad por el título de WWE. Los Viking Raiders regresaron al ring. Charlotte Flair anunció su lugar en el orden jerárquico sin pelos en la lengua y más. Todo lo que se requiere es esto. ¡No! ¡RKO! ¡Lo hizo! ¡Tenemos nuevo retador! ¡Sí, Pero se demoverá colocando después del controlado de encima, enganche, cobertura y viene la Claymore rasante a la cabeza de Randy Orton. Hola a todos, yo soy Quetzal y Bulnes y esto es lo que pasa ahora en el WWE con todos los resultados del Raw en el resumen más completo que vas a encontrar ya en español. Pero antes apoya el contenido latino en WWE, deja tu like y comentario y haz que la comunidad crezca. Ahora sí, todo el mundo listo, ¡vámonos! Ya nomás empezando veíamos material de la llegada del campeón de WWE al WWE Thunderdome y a Riddle que lo esperaba para desafiarlo a un mano a mano titular. Lashley le dijo que gracias, pero que solo vino para celebrar su victoria en WrestleMania y nada más. Pero Riddle comenzó a citar con fecha y todo, todas las veces que dijo que todos iban a tener una oportunidad por el título, que él iba a ser un campeón que dé oportunidades y siguió y Bobby se calentó. Y para ser campeón de WWE y yo... ¡Oye, ya, habla mucho! Pobrecito, no lo dejó terminar. Escucha, te voy a dar una lección. Tú eres un perdedor. Yo un ganador. Esta noche vas a ver la diferencia. Enseguida comenzaría entonces el combate entre Bobby Lashley y Riddle, aunque para Lashley el combate empezó antes, porque cuando el Bro original venía muy fresco con su scooter, el todopoderoso le cayó encima como un tsunami. Solto al estilo Bro. No, pero se había apartado el peligro y el contraataca buscando Mira dónde candado del cayó. dolor de Leslie. Mira como muñequito de trapo, mira. Ahora sí ya no hay escapatoria, el árbitro lo sabe y hace sonar la campana. Rhea Ripley dijo que todo se trata de confiar en uno mismo, que hay un nuevo orden brutal en la división femenina y que hoy volverá a demostrar que está más que lista para Asuka. En el ring, los Viking Raiders regresaron a Raw y se enfrentaron con Shelton Benjamin y Cedric Alexander. Señoras y señores, se subió la gata a la batea para la división por equipos. Han regresado los vikingos. La para Shelton, hay relevo. Mira, no. Harry. ¡El muchacho no! ¡Oh, Dios! Y el cuerpo de Ivar para castigar allá al pobre Shelton y ahora se van a encargar de Alexander. Combinación, Ya está. se la entregan al uno y la experiencia vikinga le cayó encima. Le pueden contar a Semil que gran victoria al regresar a la acción para los invasores vikingos. En el ring, Charlotte Flair tomó el micrófono enojadísima y con el ego en la estratosfera descargó una promo pesada. Básicamente la reina dijo que muchos son bonitas pero pocas somos rostro. Ella no roba oportunidades, ella las crea. Charlotte es la oportunidad. Dice que todas en los camerinos aprovecharon que ella no estuvo en WrestleMania para intentar lucirse y que ella no tiene la culpa de ser tan buena. Desde hoy se acabó lo humilde Charlotte. Ahora tenemos una Charlotte etérea, empoderada, inalcanzable y que se viene con todo. ¿Podrás? Jamás. Seguido vino la revancha por el campeonato femenino de Raw entre Rhea Ripley y Asuka. Dos para Rhea, patada en el costado para Rhea Ripley. Otra pero frena. Ahí viene Asuka, la engancha. Asuka rápidamente, la tiene en problemas con tremenda palanca al brazo y Rhea estirando la pierna y llega a la cuerda. Asuka en problemas, peligro. Esto es, sí, espeluznante de Ripley, con la Uy. fuerza. Tiene que aprovechar la mínima apertura que le han brindado Rhea Ripley con tremenda llave de rendición. ¡Oh, qué Mira, presión! presión la en pierna. las rodillas y los tobillos de Asuka con esa tremenda llave. ¡Oh, tiene que llegar a la cuerda! Asuka tiene que llega a la llegar cuerda inferior. Mira, no la suelta. ¡Ey! La aparta salvajemente del refugio ahora Rhea. Dañada, Se le tira Juan. encima, le engancha la pierna. Cuidado, 1, 2 y no. Me pareció que se golpeó en la cara. La emperatriz acusó la boca. En lo mejor del combate llegó la nueva Charlotte y dijo: aquí no gana nadie y me las van a pagar. ¡Oh! Y son atacadas por Charlotte Flair. Las estrelló contra los peldaños. Lo dijo la Y reina. ahora, allá va a dar Asuka contra la barrera. Es una mujer que Golpes las de ha vencido antebrazo. a ambas. Las ha vencido a ambas. Ella siente que necesita estar en esta fotografía. Y ahora la patada a la cara de Rhea Ripley. Que ella es la única reina, que ella es la mejor y no hay mejor manera de demostrarlo que viniendo aquí castigándolas, claro. Obviamente después de que se han masacrado entre ellas. Disculpe, señor Cabrera, que esté en contradicción con usted. Pero esta mujer ha demostrado ya hace mucho que está en la cima. Y desafortunadamente la ignoraron. Le pasaron de largo. O sea que ese
una gran demostración de su calidad de venir aquí a atacar un par de superatletas que se han destrozado en el transcurso del combate. Las campeonas de parejas de WWE, Nia Jax y Shayna Baszler, se divertían en backstage viendo el video de la caída de Mandy Rose, pero la rubia llegó y le aplicó un correctivo a Jax bien duro contra el muro. Alexa Bliss explicó que se deshizo del Joey Wowie porque se dio cuenta de que no lo necesita más y presentó a su amiguita Lily. Llegó el Miz acompañado por Maryse y John Morrison para comenzar Miz TV, pero serían interrumpidos por Damian Priest y la cosa terminó en un combate en desventaja. El arquero de la infamia versus Miz and Morrison vestidos como palantro. Y ahora está en una mejor posición Damian. Y Maryse está rescatando al Miz. Oye, pero oye, no llega muy lejos. Lo toma por la camisa. Priest se la quita. Pero no, ¿qué hizo? ¿Y cómo se salvó John del conductor del Valle? Y ahora lo están dejando aquí en calzoncillos el Miz. Vamos a dialogar, le dice Perdona, Maryse, retírate, por favor, retírate. Y aprovecha rápidamente el Miz y cubre. El Priest se apoya en las cuerdas. 1, 2 y Maryse lo ayuda. La cuenta llega a 3. Se vino un combate entre las campeonas de parejas de WWE contra Mandy Rose y Dana Brooke, pero en el medio del combate, Nia se cayó. Mandy y Dana se empezaron a burlar y se fueron del combate riéndose y el árbitro les contó fuera. La celebración de su victoria en WrestleMania de Bobby Lashley fue brutalmente interrumpida por Drew McIntyre, Braun Strowman y Randy Orton, todos reclamando una oportunidad titular. Cuando la cosa se calentaba, llegó Pierce y dijo: triple amenaza esta noche entre McIntyre, Orton y Strowman. El que gane va contra Lashley en WrestleMania Backlash. Seguido llegó un combate de parejas entre The New Day y Elias y Jackson Ryker. Un par de suelas en la cara para Elias. Ya tiene relevo Woods. Sí, la medianoche se hizo. Lo preparan a Elias. Y las 12 de la medianoche. Puede ser todo para ellos. 1, 2 y tremenda victoria para The New Day. Anoche regresó a la casita de las luciérnagas con Bray Wyatt más loco que nunca y dice que está de regreso, que se siente mejor que nunca, que se viene una nueva temporada y que se siente renacido. El evento estelar fue la triple amenaza para definir al contendiente número 1 por el campeonato de WWE. Se enfrentaron Drew McIntyre versus Braun Strowman versus Randy Orton. Y aquí da la casualidad que se está uniendo en contra del monstruo entre hombres Drew y Randy. Inteligente. Y tremendo suplexion, fuerza doble para Braun Strowman. Bueno, aquí viene a toda máquina la locomotora humana. Peligro, 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 peligro. ¡No! Y lo estaba esperando con tremendo pedazo de escalera metálica. Drew lo castiga, pero ahora al guerrero escocés lo castiga Randy Orton sobre la mesa. ¡Qué lucha, amigos! Disfrutando el momento. Ahí está, preparando el remate, buscando aparentemente el RKO. Las 3 letras más peligrosas en el entretenimiento deportivo. Cuidado, cuidado, acechando Randy Orton. Todo lo que se requiere es esto. ¡No! RKO, lo hizo. ¡Tenemos nuevo retador! ¡Sí, Pero Randy Orton! se demoverá colocando la espalda contra el lado de encima, enganche, cobertura y viene la Claymore rasante a la cabeza de Randy Orton. Ahora es Drew quien cubre a Randy Orton. 1, 2 y Drew McIntyre va en busca del campeonato de WWE. Drew McIntyre no se rinde y ganó el pasaje a WrestleMania Backlash para enfrentar a Bobby Lashley por el campeonato de WWE. Pero antes, Mace y T-Bar tenían un regalito para darle. Uy, ¿ahora qué es esto? ¿Macy T-Bar? ¿Y esto? T-Bar y Mace castigando brutalmente con un azotón de espaldas contra la lona a Drew Y McIntyre. no te atrevas a decir que fue planeado por el campeón del WWE porque no te lo voy a perdonar. Absolutamente comienzo a sospechar que sí. Hasta aquí todos los resultados del Raw. Recuerden que todos los lunes, martes y viernes publicamos nuevos episodios de WWE Ahora, producidos en Latinoamérica por un equipo 100% latino. Así que muestren su apoyo y suscríbanse para recibir las notificaciones. Yo soy Quetzal y Bulnes, gracias por acompañarme y nos vemos en el próximo Ahora en WWE. Alexander Flores Di Paolo en Facebook nos dice: Quetzal, ¿y cuándo entrarás de relator al WWE español con Carlos Cabrera y Marcelo Rodríguez? Ay, Alexander querido, mira, préndele una velita a tu superestrella favorita y esperemos que nos conceda el milagrito pronto, ¿eh? Joel Riveros en Facebook nos dice: está chido el resumen, solo debería ser un poco más largo. Uy, mi Joel, mira, pronto actualizaremos nuestros resúmenes a películas completas de WWE Ahora. Julio Rizo Solís en Instagram nos dice: lo mejor fue cuando apalearon a Bad Bunny. Pero ¿qué tal ese DT demoledor de Benito que estuvo awesome en WrestleMania, eh? Feliz Jovencito en YouTube nos dice:
¿Qué hace Bad Bunny ahí? ¿Será que ahora quiere ser luchador? No, bueno. Parece que alguien llegó tarde a la fila de las tortillas. William Pimiento en YouTube nos dice: ¡que comience el espectáculo!